Lucas 15, desde el verso 11 hasta el 24. Yo esta tarde, si el Señor nos ayuda, quisiera compartir, hermanos, brevemente sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Qué tiempo, hermanos? ¿Qué tiempo fue el que vivió el Señor Jesucristo que tuvo que sacar semejante parábola para enseñar una verdad a los oyentes? Amén. ¿Qué tiempo tremendo fue? Amén. Si nosotros leyéramos el capítulo 15, vamos a encontrar que hay tres parábolas de este tipo. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Amén. El maestro, hermanos, tiene que sacar del arcón de tesoros cosas nuevas y cosas viejas y desplegar estas tres parábolas tremendas, hermanos, para responder a un cuestionamiento religioso. La palabra de Dios dice en el capítulo 15:1 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, ¿no?, para oírle. Así dice el capítulo 15, que encierra la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, amén, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió estas parábolas. Amén. ¿Por qué el Señor Jesús tiene que hablar de la oveja perdida? ¿Por qué el Señor Jesús tiene que hablar del hijo pródigo y de la moneda perdida? Es porque murmuraban contra él. ¿Amén? Porque se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Amén. Los publicanos, por supuesto, eran aquellos que cobraban impuestos para el Imperio Romano y por lo tanto, para todo israelita eran personas aborrecibles. Publicano fue el apóstol Mateo, hermanos. Publicano fue Zaqueo de Jericó. Amén. Amén. Fueron escogidos del Señor, porque el Señor dijo de Zaqueo: en la salvación ha llegado a esta casa. Este era un hijo de Abraham. Amén. Era un hijo de Abraham, pero estaba siendo publicano, hermano. Estaba en una condición vil. Mateo, siendo publicano y ejerciendo, hermanos, su trabajo vil de recaudador de impuestos del Imperio Romano, en ese trabajo vil y sucio, él recibió el llamamiento. Amén. Sígueme, le dijo el Señor, y al instante dejó esas sucias monedas, dejó la garita de cobranza y le siguió. Y fue Mateo que escribió el Evangelio del León. Amén. La palabra de Dios dice: se acercaban todos los publicanos para oírle y los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Los pecadores para los fariseos, para la casta religiosa de ese tiempo, los pecadores eran todos aquellos que no asistían al templo, que no observaban las leyes del templo y las tradiciones de la sinagoga, hermano. ¿Amén? Que no tenían una vida regular religiosa, que sus pecados o su vida pecaminosa era patente y era muy visible. Amén. Publicanos y pecadores se acercaban para oírle, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Jesucristo era Hebreos 4:12, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, porque cuando murmuraban no lo hacían en alta voz, amén, sino lo hacían en voz baja. Nadie podía oír la murmuración, amén, pero aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón podía escucharlo audiblemente. Ahora miren entonces, por esa razón y por esa causa, Jesús le refirió esta palabra. Amén. Entonces nosotros entendemos el motivo por qué Jesús habló esta parábola. ¿Por qué el Señor tuvo que sacar del arcón de tesoros la parábola maestra del hijo pródigo? Amén. Una bella historia, amén, en la que se encuentran todas las verdades de la salvación, de la caída, amén, y de su restauración. Amén. Nos va a mostrar en esta parábola un aspecto, porque en la parábola de la oveja perdida
nos va a mostrar un aspecto de la salvación a la oveja perdida, aquel publicano y aquel pecador, pero nos va a mostrar al Señor Jesucristo como el pastor de las ovejas. ¿Es correcto esto? Es un aspecto. El Señor Jesucristo como aquel que vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Ese es el aspecto de la oveja perdida. Pero aquí es otro el ángulo que se ve. Amén. Un padre tenía 2 hijos. Amén. Todos los oyentes allí. Un padre tenía 2 hijos. Mostrándonos otro oficio divino, hermanos. Amén. Muchos han conocido al Señor en uno de sus aspectos, pero aquí la palabra nos muestra al Dios Todopoderoso en su oficio de Padre. Amén. Un padre tenía 2 hijos. Un hombre, mejor dicho, dice la parábola, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. La palabra de Dios dice que un padre tenía 2 hijos. Según la parábola, los símbolos, hermanos, el Padre, por supuesto, va a representar a nuestro Dios, ¿no es cierto? Amén, porque hay un solo Padre. A nadie en la tierra llamen Padre nuestro, dice, ¿no? Porque uno es vuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Correcto? Cuando oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Dándonos la conciencia de que Dios es nuestro Padre, y que no es solamente nuestro Padre, sino es el Padre nuestro. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Amén? Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre Dios, hermanos, tenía 2 hijos. Porque la parábola se encabeza la parábola del hijo pródigo. Amén. Es un subtítulo que le han puesto aquí en la Biblia. Pero Jesús no tituló esto la parábola del hijo pródigo. Porque en esta historia 3 son los protagonistas. El padre y 2 hijos. Amén. No es un hijo solo el protagonista en esta historia, sino el padre y 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Amén. Y la Biblia dice que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Amén? Todos nosotros sabemos, hermanos, que los padres, como dijo el apóstol Pablo, atesoran para los hijos. Así dice la Escritura: los padres atesoran para los hijos. Y todos estos bienes que el padre tenía, hermanos, algún día iban a pasar a ellos. Así es. Más en el mundo antiguo, los hijos varones heredaban lo de su padre, hermanos. Amén. Y seguían en su negocio. Ustedes saben, cuando vimos el mensaje adoptados, como era, ¿no? Que mientras estaban en la casa paterna, ellos tenían que entrenarse en los negocios de su padre. Como dijo el Señor Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Allí es el lugar donde tiene que estar el hijo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Porque el hijo nacía como hijo. Amén. Por razón de sangre. Amén. Esto es correcto. Nacía en la casa del Padre. Gozaba de todos los privilegios, pero mientras tanto estaba en entrenamiento. Amén. Hasta que pudiera recibir la adopción y entonces sí recibir los bienes y quedar al frente de los negocios del Padre. Amén. Correcto esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué lo motiva al hijo menor a pedir los bienes antes de tiempo? Amén. Hay un motivo, indudablemente. En la casa del Padre, hermanos, como dijo uno alguna vez a su hijo: mientras estés bajo mi techo, tendrás que hacer lo que yo mando. ¿Amén? ¿Es correcto esto? Esto es un proverbio de la vida natural que se aplica a todos los órdenes. Mientras estés bajo mi techo, tendrás que hacer todo lo que yo mando. ¿Amén? Entonces, estos 2 hijos, indudablemente, que para poder estar en la casa de su padre, tendrían que seguir los mandamientos de su padre. Para poder estar en la casa de su padre, tendrían que seguir las normas de vida establecidas por su padre. Para poder estar en la casa de su padre, tenían que vivir conforme, amén, el pensamiento y el sentir de su padre, porque era la casa de su padre. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo el Señor. ¿Correcto? Amén. Pero entonces hay un conflicto en el hijo menor. Amén.
Se le está haciendo difícil el vivir en la casa del Padre. Él tiene diversos deseos en su interior, de salir, quizá de recorrer el mundo, de conocer cosas, o de no estar tan atado por los estatutos, los mandamientos, las leyes y las ordenanzas de su Padre. ¿Amén? Porque parece que es muy pesado, pero el amor es correctivo. ¿Es correcto? Entonces, en un día muy especial, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Al pedir esto, hermanos, estaba señalando el deseo de alejarse de la casa de su padre. Así es, así es. Nosotros entendemos eso. Y él pide que se le reparta la herencia antes de tiempo. La parábola, en el verso 12, van a encontrar que cuando él hace esta petición, el padre dice, y les repartió. ¿Sí es? Les repartió los bienes. ¿A quién les repartió? A los dos. ¿Amén? Amén. Uno hizo la petición, el menor de ellos hizo la petición. Quiero que me des los bienes. Y él les repartió los bienes a ambos. Amén. Toda esa inmensa fortuna, hermanos, que se había amasado con años de trabajo. Amén. Todas esas riquezas, la Biblia dice bienes. Amén. Toda esa concentración de riquezas fue depositada en partes iguales, en un 50% para el hijo menor y en un 50%, hermanos, para el hijo mayor. Así es. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué le ha dado Dios a sus hijos? Dios le ha dado bienes inconmensurables, hermanos. Vida, ¿correcto? Salud, fuerza. A cada uno de sus hijos le ha dado un talento especial para desempeñarse en este mundo. Amén. No lo ha alargado así nomás, sino que ha colocado algo en cada uno de ellos para que puedan luchar en esta vida, ¿no es cierto? Les ha dado vida, les ha dado salud, les ha dado bendición, les ha dado talentos, capacidades a muchos de ellos. Amén. Dios ha depositado fuerza sobre cada uno de ellos. Amén. ¿Qué es lo que motivaría, pregunto yo? No sé si es el caso de alguno de nosotros hoy, pero pudiera ser en el futuro. Porque no va a ser el primero, ni el último, de los creyentes que se apartan del camino de Dios. ¿Es correcto esto? La parábola del hijo pródigo es un testigo, está escrita en la Biblia como un testimonio de un hijo que se fue de la casa del padre. Porque esta parábola no es para las personas que estaban perdidas en el mundo. Porque esta parábola habla de un padre con dos hijos. El hijo pródigo era un hijo que estaba en la casa del padre y que se fue. Amén. Era hijo, se fue y siguió siendo hijo. Amén. Amén. Vivió perdidamente y seguía siendo hijo. Llegó a la última condición y seguía siendo hijo. Esto derrumba y derriba, hermanos, las doctrinas de que mientras yo estoy hoy en la casa de Dios soy hijo y me voy al mundo y ya no soy más hijo. No, los hijos de Dios vienen de atrás, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Aparecen hoy, pueden alejarse, caer y vivir perdidamente, pero siguen siendo hijos. Es el caso del hijo pródigo. Amén. Pero ¿qué es lo que lo movió a este hijo? Quería hacer su propia voluntad. En esencia, hermanos, si nosotros profundizamos, amén, hay un punto, hermanos, en la vida del hijo pródigo en el que él quiere aplicar su propia voluntad. Amén. Esto es una verdad universal, hermanos, que todo aquel que quiera aplicar su propia voluntad no podrá estar en la casa del Padre Celestial. Amén.
En la casa del Padre Celestial se hace solo la voluntad del Padre Celestial. Y puede ser que sea un hijo también, pero si no quiere aceptar la voluntad del Padre, tendrá que dejar la casa del Padre Celestial. ¿Es correcto esto? Sí, esto es correcto, hermanos. Y el hijo pródigo tomó todo esto que Dios le dio, o mejor dicho, que el Padre le dio, y juntándolo todo, se fue lejos, dice la palabra de Dios, a una provincia apartada. ¿Qué es lo que puede motivar, hermanos, a un creyente a dejar la casa del Padre Celestial, a dejar la casa donde está el Padre Celestial, a abandonar la cercanía de la presencia del Padre Celestial, a abandonar la cercanía donde se escucha la voz del Padre Celestial, donde camina el Padre Celestial, el compañerismo y el contacto con el Padre Celestial, para irse lejos a una provincia apartada a donde no está el Padre? ¿Qué puede motivar a un hijo de Dios a hacer eso, a tomar todas esas cosas e irse lejos a una provincia apartada? Porque no se fue cerca, hermanos, no se fue a un pueblo vecino. Quizás si se hubiera ido a un pueblo vecino, él todavía podía escuchar las noticias de su casa. Alguno de los jornaleros, alguno de los que trabajaban en su casa podía llegar y avisarle: mira, tu padre te está esperando. Mira, mandar mensajeros, amén, una vez, otra vez, para que regresara. Pero él sabía que si se quedaba cerca, que si él se quedaba cerca, iba a tener permanentemente mensajeros para reconciliarlo y para traerlo nuevamente a la casa del Padre. Amén. ¿Qué fue lo que lo motivó a irse lejos a una provincia apartada? La Biblia dice que él, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Desperdició, hermanos, todo lo que él tenía, todo lo que le había sido dado. Ahora, él, hermanos, cuando reunió todo, él dijo: dame mis bienes que me pertenecen. Eran de él por herencia, pero él no había hecho nada para conseguir toda esa fortuna. Esa fortuna había sido amasada por el Padre Celestial. Amén. Tu vida te pertenece, pero tu vida no la conseguiste tú. Él es el autor de la vida. Amén. Él te ha dado la vida. Tus fuerzas son tuyas, pero no te pertenecen, porque Él es el que da las fuerzas y Él es el que las quita. Amén. Todas las posibilidades de desarrollo que tienes en esta vida te pertenecen y eres libre por razón de la ley de Dios, del libre albedrío. Amén. Pero Dios es soberano y a quien quiere da la vida y a quien quiere la quita. La vida tuya está en su mano. Amén. Dame mis bienes que me pertenecen, dijo el Hijo. Y Dios se los dio. Le dio la vida, le dio la salud, le dio la fuerza, le dio trabajo, le dio talento, le dio dones, una familia, para que él pudiera vivir en esta tierra como le place. Se fue lejos, se apartó a una provincia apartada. Amén. En una provincia apartada donde ni se conocía de su padre, donde ni se conocía de su casa, donde ni se conocía, hermanos, ni se hacía mención de su padre. Amén. ¿Qué es lo que puede mover a un hijo de Dios a apartarse? Porque esto es un apartamiento. La Biblia dice: y se fue a una provincia apartada. Amén. ¿Y cómo anda el hermano? Está apartado. Amén. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Los bienes no son eternos. ¿Es correcto esto? Todo lo que ha sido depositado en nuestras manos, porque el hijo pródigo puede ser usted, como el hijo pródigo pudiera llegar a ser yo. Nosotros no sabemos. Amén. En su mano están nuestros tiempos. Amén. La parábola del hijo pródigo está aquí escrita en la Biblia como una luz roja de advertencia de que el padre tenía 2 hijos.
Uno se quedó, pero uno se fue. Amén. Los bienes no son para siempre. Amén. Él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Porque en lo natural todo el dinero, hermanos, que él había obtenido por la venta de tierras, por la venta de ganados, por la venta de propiedades, todo eso lo transformó en dinero, juntándolo todo, dice la Biblia. Y con ese dinero él se fue lejos a una provincia apartada a vivir perdidamente. Su hermano lo acusó luego, diciendo: él ha malgastado lo tuyo, tus riquezas en rameras y demás, viviendo perdidamente. ¿Correcto? El dinero él lo malgastó y se le fue, viviendo perdidamente. ¿Correcto? Pero los bienes espirituales se malgastan, se deterioran también. Amén. El cuerpo que tú tienes, la vida que tú tienes, la fuerza que tú tienes, se desgasta, se deteriora al vivir perdidamente en una provincia lejana y apartada de la presencia de Dios. Amén. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino un gran hambre, porque las cosas se acaban, hermanos. Amén. Las cosas se acaban, los años se pasan. Amén. Muchos no se dan cuenta. Amén. Muchos no quieren afrontar esta realidad, pero los años se pasan. Amén. Las barreras se van cruzando, hermanos. Amén. Y vamos acercándonos más y más al día de la orilla del río de la muerte. Amén. Y más vale hacer la previsión para ese día. Los años se pasan, la vida se malgasta, y hoy es tiempo aceptable. Hoy es tiempo para decidirnos por Cristo, si vamos a servirle o si no vamos a servirle, si vamos a permanecer o si no vamos a permanecer. Miren cómo dice la palabra de Dios, que cuando todo lo hubo malgastado, todas estas bendiciones y cosas que fueron depositadas en sus manos, fueron malgastadas, vino un gran hambre en aquella provincia. Nosotros pudiéramos imaginarnos, hermanos, en este drama del hijo pródigo, este primer acto que pudiera ser el descenso del hijo pródigo. Imaginen al hijo pródigo cuando estaba en la casa del padre, bien vestido, limpio, rozagante, ocupado en los negocios de su padre. Amén. Trabajando diariamente en las áreas en las que su padre lo había, designado. Amén. Su vida era una vida útil, era una vida noble. Amén. Los criados podían ver el aspecto del hijo menor y aún tener envidia y decir: qué hermoso sería estar en lugar de este hijo menor, del señor de la hacienda. Amén. Él pudiera pasearse, hermanos, por donde estaban los criados. Amén. Y los criados contemplarle y respetarle, porque era el hijo del señor de la hacienda. Amén. Era alguien muy importante, porque un hijo es alguien muy importante. Y todos ellos sabían que un día él iba a heredar todas esas cosas y él iba a ser el jefe un día. Amén. Pero qué triste condición. Qué degradación y qué descenso de esa posición cuando él pidió todos los bienes que le correspondían antes de tiempo y los empezó a malgastar viviendo perdidamente. Amén. Su aspecto empezó a cambiar y a deteriorarse. Amén, es correcto. Y después que lo hubo malgastado todo, dice la palabra de Dios, vino un gran hambre en toda la tierra. Vino una situación difícil en toda aquella región. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Ya no tenía un centavo. La Biblia dice cuando lo hubo malgastado todo, cuando ya no le quedaba nada. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Comenzó a buscar trabajo. Amén. Ya había perdido sus fuerzas porque sus fuerzas las había agotado, hermanos. Su juventud, viviendo perdidamente, ahora parecía un anciano, su aspecto. Sus talentos y sus capacidades, de tanto alcohol, de tanta noche, de tanta mala vida, ella no podía coordinar bien las cosas. Era una persona sumamente inútil ahora, pero en esa condición
pobre, sin un centavo, inutilizado, su cuerpo deteriorado, sus capacidades vencidas, hermano, él fue a buscar trabajo. Podía conseguir trabajo. Cuando él iba a tocar, a pedir trabajo, le miraban el aspecto. No, y le cerraban la puerta. Vino un gran hambre en toda la tierra, la escasez fue en toda la tierra, el tiempo fue duro en toda la tierra. A un jornaleros robustos les costaba conseguir trabajo, porque un gran hambre vino en toda la tierra. Sin embargo, hermanos, el hijo pródigo comenzó a buscar trabajo para poder llenar su vientre, como decía el hermano Roberto. Amén. Cosa tremenda. Nadie le daba. Miren cómo dice la palabra de Dios en este primer capítulo, en este primer drama, hermanos, del descenso. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Amén? No había trabajos dignos. Este relato se desarrolla en Israel. Esta parábola fue desarrollada en Judea, fue hablada, hermanos, por el Señor Jesucristo a judíos. Y todo judío sabía que había trabajos que eran deshonra. Pero el peor trabajo de todo era cuidar cerdos. Amén. Porque según la ley, el cerdo era inmundo, según la ley. Según las prácticas, el cerdo era inmundo. Y según el sentido común, la propia naturaleza del cerdo, mostraban que eran inmundos realmente. Era abominación para todo israelita, hermanos, cuidar un cerdo, o estar cerca de un cerdo. Animal calificado en la ley de Moisés como inmundo. Era el peor trabajo. Ningún judío, por mal que estuviera, hermano, hubiera aceptado esa tarea de apacentar, de ser cuidador de cerdos, hermanos. Amén. Pero este es el descenso. Imaginen que él era el hijo de un rey, hermanos. Él era hijo de un hacendado poderoso. Era hijo de un hombre rico y ahora llegó al nivel, hermano, de estar pobre cuidando cerdos. Amén. Puede ser entonces que la palabra de Dios nos muestre el descenso de un hijo de Dios. Porque aquí no está hablando del descenso de una persona del mundo que seguirá en su carrera desenfrenada hasta el infierno. No. Nos está hablando del descenso de un real y genuino hijo, hermanos. ¿Correcto esto? Amén. En esta parábola se lo envió a que apacentase cerdos. Y en esta condición, hermanos, paupérrima y miserable, él comenzó a cuidar cerdos. Y ustedes saben, los cerdos del Medio Oriente, las piaras de cerdo en el Medio Oriente son piaras gigantescas. Cuando el endemoniado gadareno en la región de Gadara, hermanos, fue liberado, esa legión de demonios salió, hermanos, y se incorporó en 2000 cerdos. Una piara de cerdos impresionante, un chiquero impresionante. Ese era el lugar, ese era el marco para el hijo pródigo. Esto puede simbolizar, hermanos, el nivel de degradación que puede llegar un hijo de Dios. Estaba allí con harapos, estaba allí deteriorado físicamente, estaba allí hambriento entre los cerdos, en el barro. Tan así estaba, hermanos, que dice en el verso 16 que él deseaba, en esta condición, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. A los cerdos se los alimentaba con algarrobas, y él tenía tanta hambre que deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Había llegado a una condición tan miserable, hermanos, tan extrema, tan degradante, que ni aún querían sacarle la comida a los cerdos para alimentar a este despojo humano. Él deseaba llenar su vientre con algarrobas, pero nadie le daba, dice la Biblia. Amén.
Qué cosa tremenda entonces. En esa condición, Él va descendiendo hasta llegar a lo último. Y la parábola del hijo pródigo nos va a mostrar entonces, de una manera impresionante, hermano, lo que se va a destacar en la parábola del hijo pródigo es el amor y la misericordia de Dios. Amén. Es el amor y la misericordia del Padre Celestial. Porque lo que aquí estamos tratando es el descenso de uno de sus hijos. Amén. Lo que aquí estamos considerando es el descenso de uno de sus hijos en el barro del pecado, en el barro de la maldad, viviendo perdidamente. Amén. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El cerdo, hermanos, si ustedes ven en las distintas parábolas, representa una naturaleza inmunda. ¿Correcto? Aún personas fueron tipificadas con cerdo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. El Señor representó el cerdo con naturalezas despreciables. Personas que alguna vez fueron lavadas pero volvieron a revolcarse, fueron tipificadas como cerdos. No des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan y los despedacen. El Señor no estaba hablando ni de perros ni de cerdos, estaba hablando de personas, estaba hablando de características, estaba hablando de naturalezas. Porque cada cosa es identificada por sus características. Amén. Y el Señor dijo, hay puercas lavadas que vuelven a revolcarse. Y hay cerdos a los cuales se les da perla y vienen y lo despedazan encima a uno. Son personas, son naturalezas bestiales, hermanos. Amén. Esos espíritus, esas naturalezas representadas por los cerdos se encuentran allí, hermanos. Y Él está rodeado de todos ellos y quiere comer de eso, pero nadie le daba. Amén. Cada cerdo pudiera representar algo, hermanos. Una naturaleza inmunda pudiera representar. Algunos han llegado a niveles muy bajos, a convivir con muchos cerdos. ¿Correcto esto? Hay hijos de Dios que han llegado a convivir con el adulterio y la fornicación. ¿Correcto? Amén. Hay hijos de Dios que fornican actualmente. ¿Correcto esto? Hijos de Dios. Cerdos. Hijos de Dios que pueden agarrar nuevamente un cigarrillo y fumarlo. Pudiera ser cerdos. Hijos de Dios que pudieran tomar alcohol nuevamente, luego de haber conocido la misericordia y el perdón del Padre. Cerdos. Amén. Mala vida. Mentiras. Blasfemias que salen de la boca de los hijos de Dios. ¿Es correcto esto? ¿Existe eso? Hijos de Dios que se han degradado y que están conviviendo con cerdos. Amén. En esa situación, hermanos, el mismo barro que pisaban los cerdos era el mismo barro que pisaba Él. El mismo olor que tenían los cerdos era el mismo olor que tenía Él. Lo mismo que comían los cerdos era lo que quería comer Él. Ese es el punto trágico de todo hijo de Dios. Ahora, hermanos, paramos acá en esta parábola porque empiezan a desplegarse verdades. Cuando un hijo de Dios llega a esa condición, nada hay que se pueda hacer. Amén. Cuando un hijo de Dios, estamos hablando como del hijo pródigo. Usted me dice, pero ¿cómo un hijo de Dios pudiera llegar a esas condiciones? La parábola del hijo pródigo está como testigo, amén, de que un real hijo llegó a esa condición. Eso puede pasar otra vez y otra vez. Porque las personas mueren, pero los espíritus no. Amén. Cuando un hijo de Dios llega a esa condición, no hay nada que lo pueda ayudar. La palabra de Dios dice que en ese punto, hermanos, en el verso 17, cuando llegó a estar entre los cerdos, la Biblia dice, y volviendo en sí, dijo. Amén. Volviendo en sí. Amén. ¿Qué pudiera hacer un ministro? ¿Qué pudiera hacer un hermano para despertar a un hijo de Dios que viene descendiendo en una condición? Yo me he preguntado muchas veces, ¿yo cómo pudiera ayudar a un hermano que yo lo veo y yo sé que está descendiendo y que finalmente llegará a estar entre los cerdos? ¿Cómo pudiera ser? Le he hablado, le he tratado de ayudar, he orado por él, pero la Biblia nos enseña de la convicción del Espíritu Santo, hermanos.
Amén. La palabra de Dios nos enseña claramente la convicción del Espíritu Santo, y en esta parábola aquí se ve la convicción, hermanos, cuando el hijo pródigo, dice la Biblia, y volviendo en sí comenzó a pensar: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Amén. Volviendo en sí, hermanos. Amén. Que el Señor entonces nos ayude a todos nosotros. Amén. Porque nosotros entendemos que en esta trama, cuando se llega a un descenso espiritual, hermanos, lo único que puede salvar al Hijo de Dios es que pueda volver en sí. Volver en sí significa, hermanos, despertar de un largo sueño. Amén. Volver en sí significa despertar de una amnesia, hermanos. ¿Correcto esto? Volver en sí significa recuperar el sentido después de una larga locura. ¿Conocen ustedes la historia del rey Nabucodonosor? Que por 7 años estuvo loco, amén, como una fiera, pero que en un momento dado, cuando pasaron esos 7 años, él volvió en sí y miró hacia el cielo y reconoció que Dios Todopoderoso reina. Amén. Volviendo en sí, él pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Jornaleros, como un obrero más, como alguien que no tiene derecho a sentarse a la mesa. La palabra de Dios en el libro del Éxodo nos habla del jornalero. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros vemos la Pascua de Israel, habla de que la Pascua, la carne del cordero, la Pascua, hermanos, judía era solamente para los hijos de Israel. Ni que el egipcio, el extranjero, ni el jornalero podían participar de la Pascua. Así dice la Escritura. Amén. Y luego decía: si el extranjero se circuncidare, puede participar de la Pascua. Pero nada decía del jornalero. El jornalero era una persona que estaba ajena y estaba fuera, hermanos, de ese tipo de bendiciones. Hazme como a uno de tus jornaleros, aunque ya no tenga derecho a nada, ni a ser llamado tu hijo, ni a sentarme en la mesa, ni a participar de ninguna de las bendiciones que hay en la casa. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cuántos hijos de Dios hay que en realidad no tendrían ni que participar de la Santa Cena? Hoy, como uno de los jornaleros. ¿Correcto? Amén. Hermano Branham, cuando habla de la administración de la Santa Cena, dice: se le da la Santa Cena a gente que roba, a gente que fuma, a gente que miente, a gente que vive en el mundo, a gente que está en fornicación. Eso es condenación. ¿Qué es la administración de una Santa Cena? Es algo muy sagrado, es la Pascua cristiana. Amén. Y el extranjero y el jornalero no pueden participar de la Pascua. ¿Correcto esto? ¿Podemos entonces ministrar la Santa Cena nosotros? A los hijos. Amén. Ahora, si el extranjero se circuncida, podrá participar, pero el jornalero no. Ahora el hijo pródigo dice: hazme como a uno de tus jornaleros, sin derecho. Amén. Porque he llegado al grado en que no soy digno ni a participar de la mesa del Señor. Amén. Eso es correcto. Eso es correcto, hermanos. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es grande en misericordia. ¿Por qué? Porque la petición del hijo pródigo, al haberse embarrado, al haber llegado a convivir con los cerdos, hermanos, él reconoce que no es digno ni de ser llamado hijo. Reconoce y por lo menos pide ser como uno de los jornaleros, estar cerca, aunque sea sentarse en un banco, pero no cantar ni un cántico, no participar de la Santa Cena. Amén.
Esa es la petición del hijo pródigo. Hazme como a uno de tus jornaleros, como a un invitado. Amén. La misericordia de Dios es grande. Amén. El perdón de Dios es amplio para todo aquel que entra en convicción de pecado, no para aquel que continúa entre los cerdos. Eso es correcto. El hijo pródigo dijo: me levantaré. Amén. Me levantaré de entre los cerdos, daré media vuelta y daré espalda a los cerdos, abandonaré el pecado. Amén. Eso es convicción de pecado y eso es abandono del pecado. Amén. Y así como estoy, con este olor a cerdo, amén, con estos harapos, y en esta condición marcharé a la casa de mi Padre Celestial. La misericordia de Dios es grande, hermanos, para aquel que da la espalda al pecado. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta de los cerdos alcanzará misericordia. Amén. Entonces sí, hazme como a uno de tus jornaleros. El camino fue difícil, hermanos, porque él se fue bien vestido de la presencia del Padre, pero ahora volvía con harapos. Él se fue oliendo a nardo, hermano, a perfume del Espíritu Santo, y volvía con olor a cerdo. Amén. El regreso es difícil para el transgresor. Amén. Bueno, pero mejora un poco tu vida y luego ve a la iglesia. Nunca volverá entonces a los caminos de Dios. Voy a tratar de mejorar algunos aspectos de mi carácter y de mi vida y luego voy a empezar a caminar con el Señor. Nunca caminarás con el Señor. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré, así como estoy, en esta condición. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Este es el camino de la restauración, porque restauración es volver al original. El original estaba bien, el hijo, cuando estaba en la casa del Padre, pero luego se deterioró, se arruinó. Pero restauración es volverlo al estado original, y Dios es un Dios de restauración, porque Él dijo: yo restauraré, dice el Señor, un árbol, una edad, una iglesia, una Biblia y un alma también. Yo restauraré, dice el Señor. Amén. Señor, nos ayude a ver el camino de la restauración. Me levantaré e iré. Amén. Y le diré. Muchos hermanos, cuando caen en pecado, entran en convicción, hermanos, por el Espíritu Santo, y empiezan a dolerse y a compungirse por sus pecados, entendiendo la suciedad que tienen encima, entendiendo la mala vida que están llevando. Y eso es un dolor por el pecado, es un reconocimiento del pecado, pero no es un arrepentimiento, porque un arrepentimiento es volverse, amén, es levantarse, dar espalda al pecado y emprender el regreso a la casa del Padre. Arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, hermanos. Me levantaré e iré, me levantaré e iré, amén. Muchos no llegan al arrepentimiento, se duelen, como Judas, que dice que se arrepintió y se colgó. Judas no se arrepintió, se dolió, le pesó y se mató. Pedro se arrepintió, amén, y fue restaurado. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Correcto, esto es un arrepentimiento real en la Biblia. Amén. Me levantaré e iré. Y el regreso fue duro. Se levantó de entre los cerdos, hermanos, con sus harapos, con ese olor, hermanos, y empezó el camino de regreso. Y el camino de regreso no es: venga, hermanos, levante la mano, vamos a orar y ya el Señor, y reconciliarlo con el Señor. No, tantos pasos le llevó a apartarse de Dios, tantos pasos le va a costar desandar los caminos ahora. Amén. Hasta poder oler bien, hasta poder estar bien vestido nuevamente, hasta poder recuperar el anillo que se había perdido. Amén, bendito sea el nombre del Señor, porque el Padre Celestial bondadosamente depositó todo en sus manos, pero Él, desperdiciándolo, vivió perdidamente.
El desandar el camino es duro, hermanos. Amén. El hijo pródigo empezó a desandar el camino para regresar al Señor. La verdad de la restauración nos muestra, hermanos, la verdad, la Biblia nos muestra la verdad de la restauración, de que no es fácil ni es sencilla la restauración. ¿Correcto? Amén. Creyente que ha decaído, creyente que se ha ido a una provincia apartada para vivir perdidamente, su restauración en la casa del Padre no es fácil. Amén. Tiene que entrar en convicción. Tiene que llegar al punto donde él reconozca que es mejor estar en la casa del Padre, aún siendo el último, que vivir perdidamente en el mundo. Es mejor un día cerca de tus atrios, oh Jehová, que miles fuera de ellos. Salmista, prefiero ser un felpudo en la casa del Señor que habitar en tiendas de maldad. Llegar a reconocer las bendiciones que hay estando cerca del Padre. Puede haber dificultades, puede haber luchas, pruebas, y las va a haber porque también está escrito un libro de Job, siervo de Dios. Amén. Y no hubo nadie en sus días que viviera tan cerca del Padre como vivió Job. Y aún así tuvo que sufrir muchas cosas. Amén. Pero nunca perdió su anillo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La restauración de un alma no es fácil, pero Dios es un Dios de restauración. Amén. La diferencia de la visión de la restauración se encuentra en esta parábola, en la visión que tiene el padre hacia su hijo y en la visión que tiene el hermano mayor hacia su hijo. Hay una visión diferente ante su hermano perdido, eso es correcto. Amén. El otro hijo pudiera representarnos si perseveramos a cualquiera de nosotros. Amén. Pero hay un riesgo también, el no poder sentir como siente el Padre, el no poder ver como ve el Padre. Este tipo de casos genuinos de restauración, los casos de restauración genuinos. Me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20 dice: y levantándose vino a su padre. Amén. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios. Amén. Él hacía un paso hacia la casa del Padre, y esto es difícil. ¿Cómo me recibirán ahora? Amén. No me importó nada los llantos de mi padre cuando me fui, no me importó nada. No me importó nada el dolor y el corazón herido de una madre. No me importó y me fui. No me importó nada de todos esos jornaleros que empezaban con miradas acusadoras a ver a mi padre que me dejó ir. Amén. No me importó nada, pero ahora regreso. Pobre, miserable, ¿me recibirán? Quizás no me reciban, le pediré aunque sea que me haga como uno de sus jornaleros. Y entonces el regreso era lento, hermanos. Él no iba corriendo hacia la casa de su padre, correcto. No iba corriendo, iba con mucho pesar, iba luchando internamente, hermanos, porque quería volver, porque reconocía que era mejor estar en la casa del Padre que estar en el mundo. Lo reconocía. Amén. Ya había reconocido eso, había aprendido la lección, hermanos. Pero el regreso es duro. Un paso lento, otro paso, hermanos, y ya se está acercando. Él ya puede ver, hermanos, la mansión, amén, la casa, la gran casa del Padre. Amén. Puede escuchar las voces a lo lejos. Puede visualizar que la ventana, hermanos, y la luz encendida. Amén. El paso ahora cada vez es más lento porque hay vergüenza. Porque me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza, dijo Job. Tengo vergüenza aún de levantar mi cara delante de la presencia de Dios. Me aborrezco y me arrepiento. Amén. Porque el pecado ensucia y la persona que está bajo convicción se siente sucia. Y el hijo pródigo no se lavó para ir del Padre, fue sucio del Padre. ¿Qué condición? Me da vergüenza presentarme. ¿Me recibirá? ¿Qué me dirá? Amén.
el amor y la misericordia de Dios, inexplicables. Inexplicables e inesperados, hermanos. Él esperaba, la máxima misericordia que él esperaba es que lo pusiera, aunque sea a trabajar de jornalero, ¿es correcto? La máxima misericordia que esperaba de su padre era que aunque sea lo pusiera a trabajar de jornalero. La palabra de Dios nos muestra que Él es grande en misericordia. David dijo, para siempre es tu misericordia. Tan alta como los cielos es tu misericordia. Es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Cómo puede medirse la misericordia de Dios? ¿Hasta dónde podrá llegar? ¿Me dejará ser jornalero? ¿Podrá estar, aunque sea sentado en un banco de la iglesia, sin participar de la cena del Señor, por causa de mi maldad y de todo lo que he cometido? ¿Cómo medir, cómo limitar la misericordia de Dios? En su camino de regreso, hermanos, él estaba midiendo eso. Y la palabra de Dios dice que cuando aún estaba lejos, el Padre le vio y fue movido a misericordia. Amén. El Padre lo vio por la ventana, que venía uno caminando en el camino, y la Biblia dice que fue movido a misericordia. Si ustedes, hermanos, son atentos en los mensajes que nosotros vimos de la palabra de Dios, cuando usted ve esos ojos que están mirando en el camino a una persona que viene y dice la palabra, y viéndolo de lejos fue movido a misericordia, ¿no le recuerda la misma escena del samaritano? Amén. Cuando había uno tirado al costado del camino, herido y medio muerto, y pasó uno y viéndolo de lejos fue movido a misericordia. ¿Quién era? Era el mismo Señor. Amén. Que todavía mira lo profundo y es movido a misericordia. Amén. La palabra misericordia en el hebreo original tiene una fuerza impresionante, hermanos. La palabra misericordia en el castellano se debilita completamente y nosotros decimos misericordia, ten misericordia de mí. Pero misericordia es algo grande. La palabra misericordia se utiliza en el Antiguo Testamento, hermanos, y fue traducida muchas veces como conmoción de entrañas. Amén. Misericordia fue traducida muchas veces como conmoción de entrañas. Cuando hubo el caso hermanos, de las dos mujeres que disputaban por un hijo, y que, hermanos, dos mujeres tenían dos niños, amén, y durmiendo en una noche una se dio vuelta y mató a uno de los pequeños, y al despertar a la mañana y ver que su pequeño estaba muerto, su pequeño bebé, lo cambió al de la otra, y la otra dijo, no, este no es mío, este es el mío, el muerto es el tuyo, no, este es el mío. Amén. ¿Quién podía determinar? Dos bebés recién nacidos, ¿quién podía determinar de quién era este niño? No había análisis genético, nada por el estilo. ¿Quién pudiera determinar? Ningún juez de todo Israel pudo determinar el caso. Dos padres luchando por un bebé, hermanos. El caso fue llevado ante Salomón, el rey sabio. Un don de sabiduría operaba en el rey, hermanos. Desde lejos, desde los confines de la tierra, habían venido para oír la sabiduría del rey Salomón. Y este caso fue planteado ante el rey Salomón. Cuando Salomón dijo, bueno, a ver, ¿de quién es este niño? Es mío, no, es mío. Bueno, entonces vamos a dárselo a esta. No, pero es mío. Bueno, vamos a dárselo a esta. No, es mío. No había forma de resolverlo. Entonces Salomón dijo, bueno, a ver, guardia, venga para aquí. Tome este niño, saque la espada, pártalo al medio y dele la mitad para cada uno. ¿Ven? La Biblia dice que cuando Salomón dijo eso, pártalo al medio y dale la mitad para cada uno, a la verdadera madre se le conmovieron las entrañas. Amén. Y la verdadera madre, luego de su conmoción de entrañas, brotó de su corazón y de su boca estas palabras: no, dénselo a ella. Amén. Y entonces Salomón dijo: ella es la verdadera madre. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios, determinando por naturaleza, hermanos, por naturaleza cuál era la madre. Amén. El clamor de la sangre conmovió
las entrañas, y eso es llamado misericordia, conmoción de entrañas. Amén. Qué tremendo la visión restauradora del Padre, que viéndolo de lejos fue movido a misericordia. Y si ustedes miran las Escrituras, hermanos, ustedes van a ver que dice en el verso 20, fue movido a misericordia ¿y qué? Fue movido a misericordia y corrió. ¿Eh? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Miren la restauración. Fue movido a misericordia y no se quedó, corrió. En este plan, hermanos, de salvación, en este plan de redención y de restauración de un alma, hermanos, la palabra de Dios nos muestra las velocidades. Amén. Nos muestran los acercamientos. El hijo pródigo daba un paso temeroso. Amén. Y lento. Daba otro paso temeroso y lento, y él se estaba acercando de a poco a la casa del Padre. Pero la palabra de Dios dice que el Padre corrió. Amén. Por cada paso que daba el hijo pródigo, el Padre daba 4, daba 5, hermanos. Por cada avance que le costaba lágrimas de sangre al hijo pródigo, el Padre daba 5, daba 10. Amén. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré, dice el Señor. Amén. Está presto para correr sobre los que vienen a Él. La misericordia fue grande, porque el hijo pródigo estaba embarrado, así es, estaba sucio, estaba en harapos, estaba maloliente, estaba demacrado. Amén, es correcto esto. La palabra de Dios dice que el Padre corrió a él y echándose sobre su cuello lo abrazó y lo besó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo podríamos pensar entonces que restauración se trata de limpiarnos humanamente, de acomodarnos nosotros humanamente para presentarnos delante de Él? La palabra dice en Isaías que todas nuestras justicias son como trapos sucios de inmundicia. Amén. Su misericordia se extiende y cubre al más vil pecador. Amén. Corriéndole, se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Grande es su misericordia. Empezaron a encenderse las luces. Amén. Todos los criados, todos los jornaleros empezaron a ver aquel harapiento que venía semidesnudo. Amén. Con sus harapos. Amén. Con sus vestimentas rotas. Amén. Pero el Padre no permitió, amén, ese espectáculo. El Padre lo abrazó, sacó su manto real y lo cubrió con su justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios justifica, todo el infierno calla. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los harapos son cubiertos por el manto real. Amén. El mal olor es cubierto por el perfume de nardo. Miren entonces, amplio es el perdón de Dios. Amén. La visión perdonadora, es muy estrecha en los hijos de Dios. Es repulsiva, es repugnante. A veces da asco que los hijos de Dios tengan ese tipo de visión tan mezquina y tan sucia, hermanos. Como relata la parábola del hijo pródigo, si la podemos terminar. Amén. Que el Señor nos ayude a acomodar nuestras visiones. Amén. Que los hijos seguirán siendo hijos y donde quiera que estén, el Señor los traerá. Amén. Siempre un hijo es bienvenido. Siempre un hijo es bienvenido. Amén. Miren, entonces, el perdón de Dios se nos muestra en esta parábola y su misericordia son amplias. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
no pudo decir todavía estas palabras, hermanos, porque él fue predispuesto a decir estas palabras. Amén. No las pudo decir todavía porque el Padre lo ahogó con su abrazo. Amén. Lo cobijó con su amor. El amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Es correcto esto? Amplio en perdonar. El perdón de Dios es amplio. Hermanos, en el libro del profeta Isaías, hubo un versículo que quedó grabado siempre en mi ser. Yo era nuevo en los caminos de Dios, pero cuando leí ese versículo quedó grabado en mi ser para siempre. Isaías 55:7 es por ahí la síntesis de esto que vemos en el Hijo Pródigo. Dice la Biblia en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová su Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. La palabra de Dios mostraba que todo aquel impío que deja su camino, deje el impío su camino, abandone sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová su Dios. La Biblia prometía que aquel que abandona y se vuelve al Padre Celestial, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, no solo el de él, el Dios nuestro, Padre nuestro, el Padre suyo, mi Padre, el Padre nuestro, el Dios nuestro, será amplio en perdonar. Amén. Amén. Es como la historia de la jovencita esa que recibió el amplio perdón. Si alguna vez la conté, no sé. Pero hubo una jovencita muy parecida a esto del Hijo Pródigo, pero en lo natural nada más. Una jovencita que fue criada, hermanos, en su hogar paterno, en los cuidados de su papá y de su mamá. Nunca le faltó nada, y le dieron todo lo posible para criarla y educarla en un buen hogar. Y sin embargo, cuando ella llegó a la adolescencia, cuando ella llegó a la juventud, sintió el deseo, hermanos, de salir por el mundo y hacer su vida. Ellos vivían en una provincia, podríamos decir, del interior del país, y ella sintió el deseo de venir a la ciudad, de venir a Buenos Aires, allí tener su propia vida, allí poder desarrollar todo lo que ella quería y sentía, porque le habían contado de las grandes maravillas que había en la ciudad. Entonces, en un día, así como el Hijo Pródigo, ella tomó sus cosas, fue para la estación, tomó el tren con el poco dinero que logró reunir y llegó a la ciudad. Pero la ciudad no era como la pintaban. La ciudad era muy grande, sí, muy luminosa y con muchas diversiones, pero la ciudad era dura también. Era como una jungla que hay que subsistir. Y ella empezó entonces a caer en la mala vida. Sus años fueron pasando y ella se fue deteriorando en el alcohol, en la prostitución, en la dejadez, hermanos, hasta llegar a un punto crítico, algo así como el Hijo Pródigo. Pero allá atrás quedaba la casa de su madre. Allá en una provincia lejana quedaba la casa de su madre. Ella había encontrado muchas cosas, muchos placeres y muchas vanidades en la ciudad, pero nunca había encontrado el amor de su madre en la ciudad, nunca. Amén. Ella empezó a volver en sí, como el Hijo Pródigo. Empezó a sentir una tremenda convicción: ¿por qué habré abandonado la paz de mi hogar y el cuidado de mi madre? Amén. Empezó a pensar, y eso le movió a hacer una carta, porque ahora no era cuestión de volver caminando, porque era muy lejano. Y ella no sabía si la madre le iba a perdonar y si le iba a volver a recibir. Entonces le escribió una carta: mamá, yo he pasado por esto y por esto. Todos estos años he vivido perdidamente. He hecho esto, y he llegado a esta condición. Yo te escribo, y si tú me quieres recibir, te voy a pedir que me des una señal.
Nuestra casa está cerca de la estación, está a la orilla de las vías. Yo voy a pasar con el tren, y si yo puedo ver en la soga que está junto al árbol donde está la hamaca, puedo ver un pañuelo celeste colgado. Amén. Si yo puedo ver ese pañuelo celeste, yo me bajaré en la estación y regresaré, porque será señal para mí de tu perdón y de tu amor todavía para conmigo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ella emprendió el regreso. Amén. En la búsqueda de la señal y del perdón. Amén. Amén. Ella emprendió el regreso en la incertidumbre, como el hijo pródigo, que no sabía si le perdonarían, si le recibirían, si no le recibirían. Amén. Y al llegar a la provincia, su corazón empezó a palpitar. Al llegar en la cercanía de la estación, su corazón latía fuertemente. ¿Estará el pañuelo celeste o no? El pañuelo celeste significaba perdón, misericordia y puertas abiertas. Amén. Cuando ya estaban pasando cerca de la casa, ella fijó su atención al árbol, a la hamaca y a la soga, y se encontró con que no había un pañuelo celeste. Encontró con que había una sábana celeste colgando. Amén. Era el perdón de una madre, pero era el perdón no mezquino de un pañuelo, sino con la amplitud de una sábana. Amén. Era el perdón de una madre. ¿Y qué del perdón del Padre de las luces? La Biblia dice: será amplio en perdonar. Qué cosa tan tremenda para aquel que regresa y a ciencia cierta no sabe qué le espera. Regrese a Dios. Amén. Vuelve pródigo a Él, porque Él tendrá misericordia de ti y será amplio en perdonar. Las puertas de la casa del Padre estarán abiertas para que luego puedas vivir nuevamente con Él. Miren, el perdón no se termina ni se agota allí. Amén. Con el pecado pasado. Amén, porque perdón es el perdón de los hechos del pasado. Amén. Es un borrón de los hechos del pasado. La Biblia dice: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora cerca, porque cuando estaba entre los cerdos, él pensó: yo le voy a decir esto, yo voy a confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ahora, en medio de un abrazo, él está haciendo la confesión. Amén. Emitiendo olor a cerdo, él está haciendo una confesión y diciendo: yo he pecado, Padre. En una confesión corazón a corazón, muy cercana, hermanos. Ahí no hay ningún tercero. Amén. No hay ninguna iglesia, ningún ministro, ningún sacerdote reconciliador en el medio. Está el hijo pródigo en la cercanía del Padre Celestial, fundido en un abrazo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál es la respuesta? El Padre dijo a sus siervos, allí estaban a espaldas del Padre, todos los siervos. Amén. Todos los criados con sus candiles estaban mirando la escena. El Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Amén. Y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es una restauración, hermanos. Amén. Es una restitución, hermanos, a la posición original. El perdón fue amplio, la justificación fue amplia. El hombre no puede entender esto. La Biblia nos demuestra en esta parábola que el hombre no lo puede entender, lo que es la justificación por fe. Amén. Restauraciones. Miren, saquen el mejor vestido y vístanlo. Amén. Esos harapos, ahora que representaban su vida con esas vestiduras, él ensució esas vestiduras quizás las sacó del Padre, porque con esas se fue de la casa del Padre. Amén. Con esas sedas. Amén. Ahora son harapos, pero saquen el mejor vestido. Amén. Podrá venir entonces y ser restaurado un hermano y ser hecho un jornalero, aunque sea dejarlo sentar, pero que no cante alabanza ni participe de la Santa Cena. Saquen el mejor vestido para él, dice el Señor. Amén.
Una restauración implica un nuevo vestido que va a estar en la posición mejor que lo que estaba todavía. Porque ya no está con los cerdos. Los cerdos están en una provincia lejana ahora. Y el Padre está aquí. No se puede estar con el Padre y con los cerdos. Hay que elegir. O los cerdos o el Padre. Pero Él eligió. Abandonó los cerdos y llegó a la presencia del Padre. Y los sordos quedaron muy atrás. Y la provincia apartada quedó muy atrás ahora. Y ahora hay un vestido nuevo para el hijo pródigo que ha vuelto. Amén. Un vestido limpio, un vestido flamante. Y la Biblia dice el mejor vestido. La vestimenta pura de la palabra, hermanos. Miren, un nuevo anillo. Pongan anillo en él. Un pacto renovado. El pacto antiguo fue roto. Pero hay una renovación de pacto. Amén. Una nueva alianza, porque un anillo es una alianza. Y una alianza es un pacto entre dos partes. Pónganle un anillo, que significa que hay una alianza entre el Padre y el Hijo y el Padre, y nadie la puede romper ahora. Pónganle sandalias nuevas. Quítenle esos zapatos rotos y embarrados y pongan nuevas sandalias que representan nuevos caminos. Estas sandalias nuevas no anduvieron en el barro. Estas sandalias nuevas serán para caminar y andar en los negocios del Padre. Nuevos caminos, nuevas rutas y nuevas veredas para el Hijo de Dios que ha regresado. Amén. Y esto no tiene que estar escondido, hermanos. Esto no puede esconderse entre gallos y medianoche. Maten el becerro más gordo. Amén. Música. Hagan fiesta. Dice, comamos y hagamos fiesta y regocijémonos, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. El motivo del regocijo, le decía Jesús a los fariseos, porque los publicanos y los pecadores se acercaban a Él. Amén. Los fariseos estaban críticos y murmuradores porque Él recibía a pecadores y a publicanos. Hagan fiesta, comamos y regocijémonos, porque estos estaban muertos, pero ahora viven. Estos estaban perdidos, pero ahora son hallados. Ese es el motivo de la alegría. Amén. Amén. Y comenzaron a regocijarse. Tal es el amor y la misericordia de Dios para la restauración de uno de sus hijos que se había perdido. Para finalizar esta historia, se encuentra en los últimos versículos lo inexplicable de esta historia. Lo dramático y lo horrendo, el punto trágico de este drama. Este cuarto acto, hermanos, es el hermano mayor. ¿Es correcto? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él estaba en el campo, pero llegó cerca de la casa y oyó música, vio las danzas, la algarabía, y se acercó a la casa. Hermanos, música y danzas, sinónimo de alegría. En aquellos tiempos, hermanos, así como ahora en el interior hay payadores, hermanos, que improvisan. En los tiempos antiguos había trovadores que eran especialistas en cantar de los dramas cotidianos de la vida, hermanos. Amén. En las angustias de un funeral estaban los endechadores que cantaban sus cantos fúnebres. Amén. Pero también en los momentos de alegría estaban aquellos que con flauta, amén, con tamboril, amén, y con instrumentos de cuerda improvisaban y trovaban cánticos. Amén. Y quizás cuando llegó este hermano mayor, pudo haber estado escuchando alguna de las notas de los cancioneros. Amén. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y Él me halló. O como un ave que vuela, que antes estaba en prisión. Como un ciego que al caminar nueva luz le alumbró. Como aquel vagabundo que regresa a su hogar. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Amén.
trovadores cantando del drama, hermanos, trovadores cantando de la alegría del Padre por su Hijo revivido. Amén. Y él oyó la música, escuchó las coplas y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Llamando a uno de sus criados le preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Uno de sus criados le dio la noticia y le dijo: tu hermano ha regresado. Amén. Ustedes saben que cuando él regresó, para el padre era el hijo que regresaba. Y el padre sintió por el hijo que regresaba todo lo que sintió y fue movido a misericordia. Amén. Ese era el espíritu real que estaba en el padre, que lo movió a misericordia por el hijo que regresaba. Cuando su hermano ahora no es un hijo que regresa, sino un hermano que regresa, amén, y se le da la noticia: tu hermano ha regresado, el corazón del hermano mayor no fue movido a misericordia. La palabra de Dios dice, verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Cuando él escuchó todo eso y recibió la noticia que toda esa fiesta era en honor de su hermano, porque había vuelto sano y salvo, y porque su padre estaba alegre por el regreso de su hermano, la Biblia dice que él se enojó. Amén. Y es el caso triste del tercer protagonista de la historia, de aquel hijo de Dios también, porque era un hijo de Dios. Y la Biblia dice tu hermano, y la Biblia dice tu padre, y un hombre tenía 2 hijos. Es el caso triste de un hijo de Dios que permaneció siempre en la casa de Dios, pero que nunca entendió la esencia y la sustancia de su padre, que nunca conoció realmente a su padre, que le sirvió, que le fue obediente, que trabajó, que permaneció, que nunca se fue, pero que nunca entendió a su Padre Celestial. Este es el caso de miles de cristianos que permanecen en los caminos de Dios viviendo vidas morales, rectas, amén, pero que todavía no han entendido el corazón del Padre Celestial. Él se enojó. Adentro de la casa de Dios él se enojó. Él se enojó porque uno de sus hermanos, o su hermano, amén, que era el menos digno, no era digno de ser llamado hermano tampoco, porque él, ni él lo llamó hermano. Si ustedes escudriñan la Escritura, él no lo llamó hermano. Se enojó y no quería entrar a la fiesta. Había un clima de regocijo, había un clima de fiesta, había un clima de restauración. Vestidos nuevos, anillos y calzados habían sido provistos para su hermano. Dios había bendecido a su hermano con una restauración. Él no quiso entrar. Amén. Quiso permanecer fuera. Pero entonces el padre, porque la parábola empieza así: un hombre tenía 2 hijos. Y cuando el hijo pródigo no estaba, él estaba cerca de su hijo. Amén. Pero estaba pensando en el otro que se fue. Ahora que vino el otro no quiere entrar. Pero la Biblia dice: un padre tenía 2 hijos. Dejó a este hijo pródigo ahora y salió fuera. Amén. A buscar a su hijo que no quería entrar. Amén. Padre Celestial. Por tanto salió su padre y le rogaba que entrase, porque la fiesta estaba incompleta, porque faltaba el hermano mayor. El hermano mayor representa siempre al hermano más responsable, al hermano que sigue al padre, amén, las pisadas más cerca del padre. Y el hermano mayor ahora no estaba en la fiesta, amén. Mas el hermano mayor hace un descargo ante el padre diciendo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Él mismo testifica de que anduvo rectamente en la casa de su padre, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren qué bendición está recibiendo él, que no es digno. Su vida declara que no es digno. Y yo,
que he permanecido y he obedecido en todo. Ni un cabrito, ni una de estas bendiciones he podido tener. Amén. De celos amargos por no entender, hermanos, este plan grande del Señor. Miren, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no le llamó hermano. Cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Amén. Ven qué bendición, tú siempre estás conmigo. Amén. La bendición más grande para el hijo mayor no era ni el becerro, ni el cabrito, ni gozarse con los amigos. La bendición más grande para el hijo mayor es: hijo, tú siempre estás a mi lado. ¡Gloria al Señor! Esa es la bendición que el hijo mayor no valoró. Tuvo en poco el hecho de ser el segundo del padre, de estar en la casa del padre y de estar ocupado en los negocios del padre. Hijo, tú siempre estás conmigo. ¡Qué bendición que miles de personas no tienen! ¡Qué bendición que millones de almas perdidas en el mundo no tienen! Hijo, tú siempre estás conmigo. Amén. Y todas mis cosas son tuyas. Amén. Gloria al Señor. Todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas. No el becerro gordo. Todos los becerros son tuyos. No un cabrito. Todos los cabritos son tuyos. Cuando tú quisieras lo puedes tomar. Salvación es tuya. Sanidad divina es tuya. Liberación es tuya. Provisión es tuya. Gozo, paz, bendición, victoria es tuya. Todo lo que tengo es tuyo. Solo puedes tomarlo cuando quieras. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Todos los días te estás conmigo. Y no hacemos fiesta, ni tenemos un avivamiento todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días estás conmigo. Amén. Amén. No tenemos grandes movimientos de avivamiento todos los días, porque todos los días estás conmigo. Pero era necesario regocijarnos, era necesario alegrarnos y tener una fiesta, porque tu hermano estaba muerto, pero ahora vive. Amén. Estaba perdido y ahora es hallado. Comenzaron a regocijarse. No sabemos porque la parábola quedó inconclusa. No sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta. No lo sabemos, porque la historia todavía no ha terminado. Porque los hijos mayores todavía están en la casa del Padre Celestial. Amén. El drama no ha terminado. Entró a la fiesta. Se abrazó el hijo mayor con el hijo menor. Se gozaron todos. No lo sabemos. La historia todavía continúa. Todo lo podía, dejé a mi padre, él me despedía en busca de pasiones y de delicias, de todos mis bienes, solo me sentía igual. Hacia atrás, recuerdo de aquel día, me dejé a mi padre, que toda mi familia, y mirando hacia atrás, recuerdo de aquel día, me dejé a mi padre, que toda mi familia, y
hizo y me perdonó. Oh, llamando a sus criados, una fiesta ordenó para su hijo perdido, que a casa regresó, que a casa regresó, que a casa regresó. Si regreso él me puede ayudar, si regreso él me puede ayudar, si regreso él me puede ayudar, si regreso él me puede ayudar. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hoy vengo a Dios, estoy cansado de vivir vacío. Limpiaste una vez,
haré.